en general, a menos explícitamente, pero soy absolutamente un partisano de la ética de virtud. Ok. Antes de empezar con la clase real, tenemos pocas noticias. En primer lugar, voy a cambiar el fórmula, la estructura de sus notas. Ustedes pueden ignorar la fórmula aquí, es por los pregrados, pero el cambio más importante es voy a sacar la parte de su nota que corresponde a participación. Entonces, sus ensayos va a ser todo de sus notas. El fórmula exacto todavía es un trabajo en progreso, pero en la próxima clase voy a describir el cambio exactamente. La razón, la motivación por el cambio es muchos alumnos han expresado que participación en una manera normal es muy difícil en este momento. Muchos alumnos no tienen acceso a un computador, entonces tienen que participar por sus fonos frecuentemente, o si tienen un computador, quizás ellos no tienen acceso exclusivo a este computador, entonces es muy difícil participar en una manera robusta. Entonces muchas personas tienen que ver las grabaciones después, etcétera, etcétera. Entonces voy a sacar la parte que corresponde a participación. Segundo punto, durante la última clase, en esta clase y en mi curso pregrado, personas me preguntaron, ¿es posible usar nuestros videos, micrófonos, etcétera? Después de pensar en esto un poco más, creo que es mejor si los videos, las cámaras y los micrófonos quedan apagados durante la clase por dos razones. Lo más importante es que creo que muchas caras, muchas voces al mismo tiempo podrían crear confusión, especialmente si hay personas accesando esta clase por sus fonos. Pero más de eso, aparentemente han sido problemas en otros cursos con otros profesores cuando muchas personas usan video, especialmente al mismo tiempo. El bandonda, creo es la palabra, bandwidth, es un poco demasiado, entonces hay más interrupciones a la stream. Y hay una tercera razón, es un poco más fácil para mí entender las preguntas cuando puedo leerlos. Entonces, en las palabras de mi rapper favorito, obviamente, Tupac Shakur, la clase es all about me. Espero que esto es bien. Obviamente no es ideal. Preferiría mucho tener una conversación en vida real, cara a cara, pero quizás esto es mejor, al menos por ahora. David tiene una pregunta. En otros cursos hemos mantenido la estrategia de utilizar
solicitar la palabra a través de la mano. Quizás puede funcionar aquí también, pero por ahora vamos a usar el chat para preguntas. Pero obviamente, si hay grupos o si hay un momento de discusión al fin de una sesión, quizás podemos usar los micrófonos, etc. Sí. Obviamente, de nuevo, no es ideal, pero creo que es la mejor opción por ahora. Final punto. Cada semana voy a poner grabaciones de las clases, mis discursos, en YouTube. Empecé un canal, se llama el canal de YouTube no doloroso y totalmente divertido de Profe América, bla, bla, bla. YouTube no me permitió usar el nombre real, entonces como Profe América's Learning Channel for Happy Students, pero cada semana voy a circular el enlace y también voy a ponerlo en Campus. Espero que esto sea útil para ustedes. Si no es posible asistir a la hora normal o no es posible asistir por todo el tiempo durante la hora normal. Pero al mismo tiempo, espero mucho que ustedes participen si pueden. Es muy útil aprovechar la oportunidad de preguntarme cualquier cosa quieren, al mismo tiempo participar en la conversación, etc. Entonces, por favor, si puedes participar, hazlo. Pero en el evento no es posible para ti en un día o otro. Puedes ver la grabación después de la clase. Ok, ¿preguntas sobre eso? ¿Estos puntos o dudas? No, perfecto. Ok, vamos a empezar con la clase real ahora. Y nuestra primera pregunta esta semana es, ¿qué es la ética de virtud exactamente? Según el Stanford Encyclopedia of Philosophy, muy buen recurso, la ética de la virtud es un tipo de ética normativa que enfatizar las virtudes o el carácter moral en contraste con los deberes o reglas, como es el caso de la deontología, o las consecuencias de las acciones, como es el caso del consecuencialismo. Las virtudesistas, es una palabra que yo inventé, argumentan que cuando nos enfrentamos a una cuestión moral, debemos comenzar con la pregunta, ¿qué sería bueno hacer? Bueno, responder esta pregunta requiere que pensemos cuidadosamente sobre lo que implica una vida humana plenamente realizada y por lo tanto feliz. Es decir, sobre lo que haría una persona como ser humano verdaderamente excelente. La posición que adaptamos sobre estos temas no es sembrado en el tejido del universo ni en la racionalidad, no son productos de una moralidad algorítmica, como los sugiere la deontología o el consecuencialismo. Más bien,
desde la perspectiva de la ética de la virtud, nuestra mejor fuente de conocimiento, insight, proviene de observar ciertas figuras, es decir, personas como son ejemplos, ya sean personajes de ficción, iconos religiosos, mentores, atletas, famosas, estadistas, héroes de otros tipos, etc. Exacto, Marcelo dice personajes notables o héroes, a quienes admiramos más y a través de eso descubrimos cómo modelar nuestras vidas de acuerdo con los valores que ellos ejemplifican. Perdón, la gata. Ok. En gran medida, la mayoría de nosotros, creo yo, ya lo hacemos, aunque frecuentemente solo sea inconscientemente. De lo contrario, el marketing, por ejemplo, nunca funcionaría, dado que depende en gran medida de establecer estándares de excelencia y luego vendernos los productos que supuestamente necesitamos para satisfacer esos estándares. Un momento. Oye. Pero quizás podemos ver esto un poco mejor si consideramos un ejemplo. ¿Cuántas personas aquí en la clase ahora con una mano virtual tocan instrumentos musicales de curiosidad? Uno. Jan dice, yo intento, yo también, pero sin éxito. Pocas personas. El piano, Esteban dice, qué sofisticado. Bueno, de ustedes, ¿cuántos se inspirarán en los ejemplos de otros músicos excelentes? Ya, perfecto. Yo veo pocas manos en el chat, personas diciendo yo. ¿Cuántos juegan con el deseo? ¿Cuántos juegan con el deseo de hacer algo hermoso muy bien? Ya sea que se agregue o no a la cantidad global de placer, por ejemplo. Imagino muchas personas están motivando por la idea de excelencia, por los ejemplos de otras personas que ustedes admiran. Pero quizás podríamos llevar este ejemplo a un terreno más político. Pero aquellos de ustedes cuya carrera es la ciencia política, imagino es todo porque están en un curso magíster de ciencia política. ¿Cuántos de ustedes se guían de alguna manera por el ejemplo de ciertos políticos? O me atrevo a decir los estadistas. O por otro lado, activistas o otros líderes de una comunidad a quienes admiran. En otras palabras, de ustedes, ¿cuántos fueron motivados por el ejemplo de una persona política en algún respecto?
Marcelo dice, estadistas más que políticos. Absolutamente, como siempre, ¿cierto? John dice, de cada uno trato de sacar lo mejor, no en una persona específica. Pero la idea quizás de excelencia en el dominio de la política es frecuentemente una motivación para estudiar ciencia política o para perseguir una vida política por muchas personas. Eso es el punto. Y cuando piensen en estos ejemplares, ¿qué es lo que les hace admirarlos? Admirar. Difícil palabra para mi lengua gringa. En otras palabras, ¿qué virtudes poseen esos ejemplares que traten de emular? ¿Es que siempre intenten maximizar el placer y minimizar el dolor? Probablemente no. ¿O que siempre siguen las reglas? Probablemente no. Más bien, es que ellos son honestos, valientes, sabios, justos, etc. Imagino esto es la motivación por muchas personas. Tomando esto en cuenta, quizás podríamos decir que la ética de virtud nos da una comprensión más precisa de por qué emprendemos ciertos proyectos o más generalmente vivimos nuestras vidas como las vivimos. Estoy intentando decir que todos deseamos ser excelentes en ciertas cosas, en ciertas maneras. Todos deseamos ser buenas personas. Marcelo dice coraje y valentía de saber qué hacer y tomar riesgo más allá de todo. Muy importante por políticos, absolutamente. Pero obviamente no siempre tenemos éxito en esto por varias razones. Pero como veremos en un momento, la ética de la virtud también puede darnos una mejor cuenta del tipo de conflictos internos que frecuentemente experimentamos cuando no cumplimos con nuestros objetivos y por qué el contexto de nuestras vidas es importante también. Pero antes de esto, debemos considerar algunas críticas a la deontología y consecuencialismo de la perspectiva de la ética de virtud. Ok. Una de las críticas más importantes es que otras teorías a menudo no proporcionan una descripción de cómo formar buenos personajes. Es decir, cómo hacer a las personas que son buenos deontologistas o consecuencialistas. Eso es importante porque no podemos simplemente asumir que las personas nacerán listas para seguir reglas morales o siempre actuar en una manera que provoca las mejores consecuencias. En otras palabras, la deontología y el consecuencialismo nos dan muy pocos indicios de cómo podemos formar a las personas extraordinariamente morales que sean imagen de estas teorías. En relación a este punto, las otras teorías no explican bien cómo el deseo o la motivación humana impacta nuestras vidas éticas. En otras palabras, además de las preguntas sobre qué tipo de personajes o virtudes necesitarían las personas para ser buenos consecuencialistas o deontologistas, debemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué motiva a una persona a actuar éticamente? Ser buena.
¿Y qué dicen las motivaciones sobre las cualidades éticas de nuestras acciones? Tenemos una cuestión de Marcelo. Como base, sería un poco más cercano a sentamos. Creo que no entiendo tu pregunta, Marcelo, o si es una pregunta o un comentario simple. John dice, claro, esas dos teorías se centran más en la acción misma o en la consecuencia, pero no en la persona misma que adopta decisiones. Exactamente, John, exactamente. Deontología y consecuencialismo enfocan en no sé, la cualidad de acciones. La ética de virtud enfocaliza en la cualidad de una persona, una buena vida. Ok. En respuesta a la primera pregunta, ¿qué motiva a una persona a actuar éticamente? Las virtudecistas tienden a enfatizar el valor de la excelencia y la felicidad. Tomar la felicidad acá en un sentido amplio, para significar algo más como el florecimiento, vivir una vida plena, completa. La idea es todos intentamos vivir una buena vida porque queremos ser humanos plenos y felices. Por ejemplo, emprendemos proyectos, leemos, hacemos ejercicio, nos enamoramos, establecemos metas, superamos obstáculos, aprendemos nuevas habilidades, ayudamos a amigos, participamos en la política, luchamos por la justicia, trabajamos duro, etcétera, etcétera, porque entendemos que esas cosas son partes integrales de una vida plenamente formada y satisfecha. La segunda pregunta, ¿qué dicen las motivaciones sobre las cualidades éticas de nuestras acciones? Representa una diferencia importante entre la ética de la virtud y otras teorías. Consideran para la consecuencialista, no importa lo que lo motive a actuar de cierta manera, las consecuencias son todo lo que importa. Entre los deontologistas, generalmente hay poca discusión, ¿verdad?, sobre la motivación. Una excepción clave aquí es Kant. Kant creía que, en el sentido más profundo, tus motivaciones nunca están claras a ti mismo. Sin embargo, Kant también sostuvo que las acciones morales emprendidas a pesar de nuestros fuertes deseos contrarios a actuar inmoralmente, eran más loables que las acciones morales emprendidas sin esa resistencia interna. De cierta manera, creo que esto tiene sentido. Consideran una persona con una fuerte adicción a una droga, por ejemplo, alcohol o piscola, por ejemplo. Cuando esa persona se compromete permanentemente a no tomar más, naturalmente podríamos pensar que esto es más loable que cuando una persona sin un problema con alcohol hace lo mismo. Sin embargo, las virtudecistas tienden a pensar que esta idea es un poco absurda. Pero un segundo antes de eso, John tiene un comentario. John dice, interesante, en definitiva, esta teoría busca determinar cuál es el móvil de nuestras decisiones, qué es lo que nos motiva a hacer tal por cual cosa. Exactamente, buen punto, John. Ok.
como dije, las virtudecistas frecuentemente creen que la idea de Kant es un poco absurda. ¿Por qué? El argumento aquí es un poco complejo, en verdad, pero en términos muy breves, usualmente las virtudecistas distinguen entre 4 tipos de carácter moral. Eso es importante. En primer lugar, hay personas virtuosas. En términos muy básicos, una persona virtuoso es alguien que hace lo correcto y quiere hacer lo correcto. Sus deseos se alinean con lo que es correcto. En segundo lugar, hay personas incréticas. Una persona incrética es una persona que hace lo correcto o lo bueno a pesar de tener deseos de diferentes grados de hacer lo incorrecto o lo malo. Esta persona es el ejemplar moral, según Kant. La persona incrética sufrirá con los conflictos internos, a menudo en la forma de culpa. Ok. Tercera, la persona acrética es alguien que actúa incorrectamente o mal, a pesar de saber cómo actuar correctamente y desear actuar correctamente. Aquí podríamos pensar en personas que todavía son prisioneros de sus propias adicciones graves. Estas personas frecuentemente sufren mucho, a menudo en la forma de culpa, pero aún más en la forma de vergüenza. Finalmente, hay la persona viciosa. Una persona verdaderamente viciosa es alguien que hace lo incorrecto o lo malo y no desea hacer lo contrario, en pesar de saber qué es el correcto o lo bueno. Estas personas probablemente son bien raras, pero obviamente son malvadas. Ok, el punto acá es por la virtudecista, la vida de la persona virtuosa es la mejor, mientras que para Kant las acciones de la persona incrética tienen un valor más grande precisamente por sus luchas. Podemos ver la significancia de este desacuerdo entre el deontologista y la virtudecista cuando consideramos pocos ejemplos. Por cada caso, piensen quién es la mejor persona, o mejor dicho, quién está viviendo una vida mejor. Esteban dice, el vicioso, de nuevo, es una persona que hace lo incorrecto o lo malo y no desea hacer lo contrario, en pesar de saber que es lo correcto, es lo malo, lo bueno, etc. Una persona que hace cosas malas y quiere hacer cosas malas, más o menos. Ok. Caso 1. En caso 1 hay 2 personas. De nuevo, nuestra tarea es preguntar quién es la mejor persona o mejor, quién está viviendo una vida mejor. Caso 1, hay 2 personas. Persona A permanece fiel a su pareja a pesar de que realmente quiere engañarlo por respecto a esa pareja, o más abstractamente por respecto a su contrato de matrimonio. En otras palabras, para
permanecer fiel, la persona A tiene que luchar épicamente con sus propios deseos. En comparación, persona B permanece fiel a su pareja porque ama a esa persona, no tiene ganas de engañar y por lo tanto no tiene resistencia interna para hacer lo correcto. Aparte de juzgar a estas personas, creo que la mayoría de nosotros diría que la relación implícita en el ejemplo de la persona A es de alguna manera seriamente defectuosa. Ninguna relación seria debe ser mantenida únicamente por fidelidad a las reglas, por respeto, por las promesas pasadas. Quizás mejor, probablemente la mayoría de personas pensaría que las relaciones que se mantienen vivas solo por esas razones son en algún sentido importante empobrecidas o más tristes que relaciones que no se caracterizan por deseos tan conflictivos. El hecho de que la persona A sufra es quizás más evidente que su vida no es la más deseable. Marcelo dice, Kant prefiere persona E, la virtuosista persona B. Sí, es mi punto. Pero cuando intentamos determinar quién es más correcto, Kant o la virtuosista, esas son consideraciones. Y mi punto acá con el primer caso es que la vida de persona B parece un poco más deseable, ¿no? Y quizás el valor ética también es un poco más grande en pesar de que dice Kant. Frecuentemente creo yo, pensaríamos que hay algo incorrecto, malo, mal en la relación implica en el ejemplo de persona A. Pero buena pregunta. Ok, pero podemos imaginar la misma situación más o menos, pero esta vez con la persona A no robando algo a pesar de quererlo, mientras que la persona B no roba porque no desea robar. Obviamente B es un poco más ética, más... su vida es un poco más deseable, no tener ganas de robar. O podemos imaginar dos políticos, los cuales tienen más probabilidades de ganar sus elecciones si aceptan sobornos de los ejecutivos. Nunca puedo decir esa palabra, executives, de industrias contaminantes. ¿Quién diría es mejor? ¿A quién le gustaría o te gustaría representarte o tu comunidad? El político A, que no acepta el soborno, pero estaba súper tentado a aceptarlo, o el político B, que no acepta el soborno y nunca consideró aceptarlo, ni aún por un ratito. Creo que es bastante claro que el político B es probablemente preferable al político A. Al menos es mi perspectiva. John dice, lo que pasa es de acuerdo a Kant se hace lo correcto, pero hace un mal mayor para ambas personas. A la compañera Jan le cayó el internet, me pidió decirle, profesor, gracias por informarme, John. Espero que el internet de Jan funciona bien muy rápidamente, pero
Si Jan está muy preocupada, puedes decirle que definitivamente una grabación de esta clase va a estar en YouTube mañana. Ok, Marcelo dice, ¿pero existen los políticos B? No sé, pero sí había un tiempo para políticos B. Creo que ahora es el tiempo. Ok. Pero para concluir, el punto esencial con estos casos es que para la virtuosista, el mejor tipo de vida es una en la que los valores morales se alinean con nuestros deseos. Una vida cargada de culpa o vergüenza no es por esa razón mejor, como Kant parece pensar. Y según esta perspectiva, la perspectiva de la ética de virtud, debemos esforzarnos por ser virtuosos, no solo incrédulos. Ok, ahora quiero considerar otra ventana de la ética de virtud, que es su sensibilidad al contexto. La preocupación por la virtud y el reconocimiento de la medida en que la estructura de nuestras sociedades determina qué segmentos de la población pueden alcanzar qué virtudes, puede llevarnos a adaptar ciertas normas mínimas, estándares mínimos que permiten que florezca la mayor cantidad de personas posible para ser más excelentes y así alcanzar su fin, su telos, lo que es la felicidad, de nuevo en el sentido más rico como florecimiento. En otras palabras, la ética de virtud nos pide que pensemos en cómo las sociedades o condiciones mejores y peores pueden mejorar o empeorar a las personas, o más simple, crear personas más o menos virtuosos. Es esta idea la que produce el famoso enfoque de capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen, que tiene una base en la ética de la virtud. Según esta perspectiva, el enfoque de capacidades, cada país debe garantizar un cierto conjunto de bienes esenciales como educación, atención médica, alojamiento, agua, comida, trabajo significativo, comunidad, espacios públicos, etc. Porque estos son los fundamentos de una vida que vale la pena vivir, una vida digna, una vida en la que es posible florecer. Un punto importante con esos bienes son universales. Cada humano como humano necesita esos bienes. Perdón. El enfoque de capacidades, más que todo, creo yo, es lo que hace que la ética de la virtud sea relevante para las cuestiones macropolíticas en el dominio de la ética pública. Entonces, muy importante eso. Bueno, ahora llegamos a mi punto final sobre la ética de virtud, que es las virtuosistas tienen, en mi perspectiva, una mejor cuenta de cómo navegar conflictos de valores. Como explica Ann Davis, la autora de otro artículo, la deontología y el consecuencialismo tienen que fingir, más o menos, que no existen dilemas morales verdaderos. La ética de la virtud, por otro lado,
Considerar los dilemas morales características permanentes de la vida normal. Perdón. Ya. Ya, perdón. El ejemplo de Pence, Greg Pence, sobre Dorothea, la protagonista de la famosa novela Middlemarch, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, muestra esto. Recuerden, Dorothea lucha con preguntas sobre si permanecer en un matrimonio sin amor y negarse a sí misma una vida más feliz, o dejar a su esposo, lo que le causa una grave angustia y desgracia. Como explica Pence, pero Dorothea, entre comas, la resolución de su dilema depende en parte de la forma en que responde a la cuestión de cómo debe ordenar una persona buena en su situación las virtudes de lealtad y autonomía. En otras palabras, Dorothea tuvo que elegir entre dos valores en conflicto. Y creo que este punto es más general. Determinar cómo navegar los dilemas morales es realmente una cuestión siempre en luz de cuáles valores y virtudes deseamos que moldeen nuestras vidas. Por la virtuticista, la idea de conflicto es el momento de conflicto de los valores. Es un momento en lo que podemos elegir un camino de construir nuestras propias vidas en luz de los valores juzgamos que son más importantes. Yeah. Ok. Este es un punto perfecto, creo, para mover hacia el otro artículo y preguntar qué son exactamente los dilemas morales como el de Dorothea. Nuestra conversación aquí será muy breve para que podamos examinar algunos ejemplos de dilemas. Ok. En Davis define dilemas morales como, quote unquote, casos en los que las personas enfrentan conflictos insolubles entre requisitos morales igualmente imperiosos, pero directamente competidores, y por lo tanto tienen que violar o no satisfacer al menos uno de ellos. Ella también enfatiza que la elección en estos casos es forzada y inevitable, y que las opciones disponibles son mutuamente excluyentes y igualmente atractivas o repugnantes. Entonces, en resumen, las características claves son: hay dos opciones y cada una es igualmente convincente, atractiva o repugnante. No puede satisfacer a ambos. No puede escapar la necesidad de elegir una. Y cuando elige una, necesariamente violará o no satisfará a la otra. Ok. ¿Por qué importan los dilemas morales? Una razón es que la mayoría de las teorías morales asumen simplemente que no deberían existir, no deben existir.
Pero los deontologistas, como dije un poco más temprano, en las palabras de Kant, deber implica poder. Ought implies can. Esto significa que tener un deber moral implica que podrás cumplir ese deber. En este sentido, nunca se le puede exigir que actúe de una manera que viole el deber, lo que significa que los dilemas no deberían existir. Pero los consecuencialistas, una opción siempre será mejor que la otra, o en casos extremadamente raros, en los que si hay una paridad perfecta, el dilema no es un dilema real en el sentido de que no necesita sufrir el elegir, ya que cualquier elección que haga será puramente arbitraria. En otras palabras, ambas opciones van a generar la misma cantidad de bien o prevenir la misma cantidad de mal. Entonces su elección es completamente arbitraria. Las virtudecistas, por otro lado, como mencioné previamente, no niegan la existencia de dilemas morales. Más bien, entienden que son partes esenciales de nuestras vidas éticas y son formas de cultivar y practicar sabiduría. Sin embargo, ellas, las virtudecistas, también nos ofrecen poca información general sobre cómo navegarlos. Su consejo, como siempre, es simplemente debes hacer lo que la buena persona haría, y nada más. Ok. Más importante para nosotros, creo, los dilemas morales importan porque la vida pública a menudo está determinada por conflictos de valores irreconciliables. Voy a poner la palabra en el chat. No, eso. Estoy diciendo sobre situaciones en las que debemos elegir entre dos malas opciones o comprometer ciertos valores para lograr objetivos, metas más amplios. Esto será aún más claro, creo, en la próxima clase, cuando discutamos el problema de las manos sucias. Pero por ahora, quizás podemos entender este concepto un poco más claramente por considerar algunos ejemplos. Dilemas morales, aparentemente. Ok. En primer lugar, es un problema muy famoso, Trolley problem, o el dilema del tranvía. Según este ejemplo, un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente es posible accionar un botón que encaminará el tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. Debería posarse el botón. ¿Qué piensan ustedes? Marcelo dice sí. Otras perspectivas, Will, sí. Jan, sí. John, sí, claro que sí, obvio. Otras perspectivas.
Sí, T-Croc. Keeping it real. Thanks, T-Croc. Others, otras. Marcelo dice, la deontologista dice, no. Tienes razón. Otras perspectivas, otras consideraciones. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Esteban dice no. ¿Por qué no, Esteban? ¿Por qué sí, María? ¿Qué piensa, Fran? Yen dice, desde el punto de vista ecológico, no, porque 5 personas contaminan más que una. Muy radical, Rand. Me encanta. Según la deontología, dependería de tu rol, Daniel dice. Interesante. Ok, bueno. Entonces, parece que la mayoría de ustedes piensan, sí, pulsa el botón, salva 5 vidas, pero al costo de una vida. Es una tragedia quizás, pero quizás mejor. Hay excepciones. Esteban dice, exacto. Esteban dice, no, soy un deontologista muy fuerte, no voy a matar una persona aún para salvar 5 más. Y Jan, una ecologista radical, dice, sí, mejor, menos personas en el mundo. Bueno, podemos considerar ahora un ejemplo un poco más difícil quizás. ¿Quién tiene una voz buena para leer el otro ejemplo? Porque es un poco largo y mi español no es súper bueno. Entonces, quiero pasar el desafío a otra persona. ¿Quién quiere leer? Ok, John. Gracias, John. John, por favor, encende tu micrófono y lee esto a la clase, por favor. Rompecabezas. Jim y los indígenas. Jim se encuentra en la plaza central de un pequeño John. pueblo sudamericano. No Atados puedo con... escuchar a John, pero quizás es un problema mío. Estoy acá. Sí. Atados contra la pared. ¿Ustedes pueden escuchar, oír, John? Sí, yo puedo escuchar. Solo mí. Perdóname, John. Por favor, continúa y solamente avísame cuando estás Okay. terminado. Ok. Rompecabezas, Jim y los indígenas. Jim se encuentra en la plaza central de un pequeño pueblo sudamericano. Atados contra la pared hay una hilera de 20 indígenas, la mayoría aterrorizada, algunos desafiantes. Frente a ellos, varios hombres armados uniformados. Un hombre pesado con una camisa de color caqui manchada de sudor, llamado Pedro, resulta ser el capitán a cargo y, después de un extensivamente interrogatorio de Jim, quien establece que llegó allí por accidente durante una expedición botánica, explica que los hombres contra la pared son un grupo aleatorio de habitantes nativos que, luego de recientes actos de protesta contra el gobierno, están a punto de ser asesinados para recordar a otros posibles manifestantes las ventajas de no protestar. Sin embargo, dado que Jim es un visitante honrado de otra tierra, el capitán se complace en ofrecerle el privilegio de un invitado de matar a uno de los indígenas. Si Jim acepta, como una marca especial de la ocasión, los otros indígenas serán liberados. Por otro lado, si Jim se niega,
Entonces no hay una ocasión especial, y Pedro hará lo que estaba a punto de hacer cuando Jim llegó, y los matará a todos. Jim se pregunta si tuviera un arma, podría amenazar al capitán, Pedro y al resto de los soldados, pero está claro por la configuración que nada de eso está sucediendo para trabajar. Cualquier intento de ese tipo de cosas significará que todos los indígenas serán asesinados y él mismo. Los hombres contra la pared y los otros aldeanos entienden la situación y obviamente le ruegan a Jim, no alcanzo a leer lo que está abajo. Muchísimas gracias, John, por esto. Perdón, errores en este texto. Es mi intentación de traducir a un ejemplo muy famoso de Bernard Williams, un filósofo de Inglaterra. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué debería hacer Jim? Si quieren, pueden usar sus micrófonos en este momento, pero por favor, una persona at a time. Marcelo dice, debería marcar a un indígena y salvar a los 19 restantes. ¿Otras perspectivas? Estoy especialmente curioso de oír ¿por qué su decisión? ¿Por qué aceptar o no aceptar? Esteban dice no aceptar la invitación a asesinar. Marcelo dice consecuencialismo puro, hacer lo mejor posible, el mayor bien, entonces necesario matar a una persona. No, Marcelo, Marcelo dice, si no acepta, los matarían a todos. No, a todos los indígenas, pero Jim va a sobrevivir si acepta o no acepta. Y el punto aquí es, ¿qué debería hacer Jim? Jan dice, asesinar a un indígena para salvar la vida de los demás. Es lo que piden los aldeanos además. Buen punto, Jan. T-Croc dice, sí, también creo que es preferible salvar a los 19. María dice, es lo mismo que el ejemplo anterior, matar a una para salvar el resto. Dale, mi cuestión un poco más profundo es una decisión difícil de tomar para ustedes. ¿Es una decisión difícil? Sí. María dice sí. ¿Por qué, María? ¿Por qué, Marcelo? Marcelo dice sí. Jan, sí, es difícil porque matar es malo, sobre todo a un inocente. T-Croc, not really, al menos de manera hipotética. Pero imagina, T-Croc, que fueras Jim. Augusto dice intentar matar a Pedro, al menos hay una posibilidad. Y por último, Jim moriría haciendo lo correcto. Pero Jim no va a morir haciendo lo correcto. Jim no va a... Oh, ok, entiendo. Porque lo correcto, según Augusto, es al menos intentar matar a Pedro. María, siempre quitarle la vida a otra persona es una decisión difícil. Exactamente. María, exactamente. Es el punto que quiero terminar. Bernard Williams dice, hay dos problemas con
consecuencialismo en particular, pero creo que los mismos problemas afectan a la deontología también. En primer lugar, Bernard Williams dice, hay una brecha fenomenológica aquí. ¿Puede el deontologista o la consecuencialista explicar por qué las decisiones en los últimos ejemplos nos parecen al menos difíciles? No. La respuesta para cada ejemplo es muy claro de la perspectiva de la deontología o de la perspectiva de consecuencialismo. Consecuencialistas dicen, obviamente, matar a una persona para salvar los demás. La deontologista dice, no debes matar a una persona, especialmente un inocente, para salvar otras personas. Pero en cada caso, cada perspectiva, es un poco raro, ¿no? Que la decisión es tan clara. No hay un reconocimiento de las dificultades de esta decisión. Bernard Williams también dice, esos ejemplos y otros como ellos nos muestran que hay una diferencia entre hacer y permitir o dejar de. Él dice, el consecuencialismo no reconoce una diferencia moralmente significativa entre hacer algo y no evitar que otra persona haga algo. Es decir, no permite que cada uno de nosotros sea especialmente responsable de lo que hace en lugar de lo que hacen otras personas. El punto aquí no es que la ética de la virtud es obviamente la mejor, pero la ética de virtud permite más espacio por, no sé, la posibilidad de dificultades en tomar decisiones como las decisiones en los últimos ejemplos. Más, de la perspectiva de la ética de virtud, es más posible distinguir entre hacer y permitir. Dale. Con esto, estamos listos por esta semana.